Bienvenidos a Ambition, Experiencias Profesionales, un programa donde escucharemos historias de evolución desde la universidad hasta el ámbito profesional. Cada semana exploraremos un mundo diferente: administración, finanzas, informática, ingeniería, consultoría y más. Mi nombre es Yamil Insaurralde y démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Sergio Suárez. Bienvenidos a todos, todas, a un nuevo episodio de Ambition, Experiencias Profesionales. El día de hoy vamos a estar entrevistando a Sergio Suárez, quien inició como soporte técnico y hoy en día es gerente de TI. Si bien no es muy fácil llegar a cierta posición, él el día de hoy está aquí presente para contarnos un poco sobre su historia, de cómo empezó y cómo llegó hasta donde está hoy en día. Así que, bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yamil? Un gusto realmente. Y dispara cuando quieras. Sí, muchas gracias, Sergio, por venir. Y bien, como estábamos hablando antes de iniciar el programa, Sergio, siempre hay un lado personal, un lado humano dentro de todo profesional, por más especializado que esté en cualquier tipo de área o rubro. Hay una parte personal que hace diferente al resto de los profesionales. Y aquí nos gustaría saber desde tu persona, para conocerte un poco más y para conocerte a fondo, quién es Sergio hoy en día. Nos gustaría saber quién es Sergio en una palabra. Cara dura, perseverante. Siento decir la perseverancia. Ajá. Porque la perseverancia es lo que nos lo hace a nosotros seguir esa meta que tenemos, que cuando parece que se vuelve imposible, seguir luchando hasta llegar ahí. O sea, la perseverancia, la cara dura, como dije, y no rendirse es algo muy importante para poder lograr los objetivos que uno tiene. Sean tú laboralmente, en la vida, como persona, o mediano, corto o largo plazo. Me gusta esa palabra porque como que tiene mucho sentido con tu persona a nivel personal también, me imagino, ¿verdad? Sí. Porque aquí es donde iniciamos. Y como me ibas comentando, bueno, ya nos vas a contar quién era Sergio antes de empezar su carrera. Y creo que con eso tiene mucho que ver la perseverancia. Exactamente. Bueno, yo antes de empezar la carrera era un chico que era amante de la música. Y mi vida era la guitarra. Yo quería ser músico de metal, de rock and roll. Y evidentemente en este país es muy difícil apuntar a ese género y hacer algo. Y bueno, entonces en tu casa no, tenés que laburar, tenés que hacer guita, nosotros no te vamos a mantener, menos un vago que toca metal, lo que sea. Sí. Y bueno, y busqué una carrera que me permitía desarrollar ese arte, mantener mi imagen y sin comprometer eso, o sea, pues que pueda tener tatuaje, barba, pelo largo, en aquel entonces. Y ok, una carrera técnica, yo estoy informática. Informática, Wow. ¿por qué informática? No sé, ¿cómo se informática? Y conste que es muy buena pregunta, ¿verdad? Porque no solamente es elige la carrera porque cuánto voy a ganar con esto, ¿verdad? Sino que elige la carrera como yo me voy a sentir mejor, ¿verdad? Exactamente, o sea, sin comprometer quién yo era, o sea, en ese entonces, más que nada. Exacto. Y nada, y comencé a estudiar, fui al técnico, en de informática, o sea, Sí. académicamente siempre fui un buen alumno. Ajá. Conductualmente, dejemos paréntesis ahí, no mencionamos el tema de la conducta, digamos, era bastante inquieto. Y nada, terminé el colegio así con muy buenas calificaciones y posteriormente fui a la universidad. ¿Puedo preguntar algo ahí antes de Sí, empezar claro. tu carrera universitaria? Si bien dijiste la música empezó a muy temprana edad. Sí, a muy temprana edad. Mira, fíjate, cuando tenía 8 años yo le pedí a mi papá que me regale discos de música de bandas. Sí, mi papá es una persona muy culta en muchísimos niveles, tanto profesional como música, literatura, gastronómicamente, y siempre nos inculcó esa curiosidad. Sí. Y yo primero que empecé a escuchar era lo que él tenía: YouTube, Rolling Stone, AC/DC. Y después, cuando fue un poco más, 8 o 9 años que ya estudié guitarra, y empecé a escuchar bandas que a mí me gustaban ya en ese entonces, como Red Hot Chili Peppers, Metallica, Oasis. Y me preguntaban: ¿qué querés tu cumpleaños? Iba a cumplir 9 años. Y quiero un disco de Oasis, papá, para empezar. Y después empezamos y después obviamente cumplí 10, 12 años, conocí para mí Iron Maiden, que es la mejor banda de metal de la historia, y ahí me fui por ese género y dije, esto es lo que yo quiero tocar. Y eran las peleas constantes con tu papá, que todo el día está con tu guitarra, con todos tus amigos vagos, todo vestido de negro, seguro se drogan, todo el día toman. ¿Sabes cómo es el estereotipo que hay acá? Un preconcepto de lo que es exactamente. Pero digamos que ese género musical me llevó a estudiar muchísimas cosas que no hubiese leído si no escuchaba ese género. Por ejemplo, historia, conocer literatura en sí, viajar,
porque me despertó mucha curiosidad de, por ejemplo, hay temas que hablan no solo de cosas que pasaron, sino lo que es el sentimiento de cada persona, por qué sintió así. O sea, te abre un abanico de ideas que vos vas absorbiendo y que te permite dar una visión crítica mucho más amplia que si no, si no tenés acceso, que si no tenés acceso a eso no lo vas a hacer. Claro. Y nada, como te comenté, así pasé mi juventud, entre comillas, pues me convencí de joven. Y nada, fui a la facultad después del colegio. Sí, y ahí es donde decidiste, bueno, puedo ser así, entonces voy a estudiar análisis de sistemas. Empecé a la carrera de análisis de sistemas, pero realmente lo que a mí me abrió los ojos fue empezar a trabajar. Mi primera experiencia laboral en el área de informática me abrió los ojos realmente hacia dónde quería apuntar. Yo trabajando en Núcleo, a través de la empresa Deezer. Sí. Como soporte técnico estuve 2 años y medio ahí y empecé a darme cuenta que lo que más me gustaba a mí era el área de infraestructura tecnológica, porque la informática tecnológica tiene un montón de aristas, tenés comunicaciones, redes, desarrollo, seguridad, la información. O sea, empecé con la parte de infraestructura tecnológica, estuve 2 años y medio ahí, en un muy buen ambiente. Posteriormente a eso pasé a una empresa que brindaba servicios de tecnología, que se llama TCS, estuve muy poco tiempo ahí, y luego pasé al sector público, con una unidad anticorrupción del Ministerio de Hacienda, donde estuve casi 3 años, donde volvió a dar otro foco a través de lo que era la informática, tirando lo que era la informática forense, más seguridad informática. Ah, mira vos. Sí, o sea, disculpame te interrumpa sí. allí. Al principio hablaste de infraestructura, y ahora lo que ya, bueno, esto me imagino que es seguridad cibernética, algo así, ¿verdad? Exactamente, seguridad de la información. Sí. O sea, estos conocimientos que tenía en infraestructura los usé para necesidades que tenían ellos. En su momento era montar toda su infraestructura propia independiente por las necesidades que tenía la unidad. Y a su vez tuve que aprender tomar nuevos caminos en el rubro de lo que es la tecnología de la información, como lo que es seguridad de la información, en la informática forense, que son el análisis de pruebas tecnológicas para presentarlas posteriormente a una auditoría, a un sumario, a un juicio. Ah, ya, ahora sí. Y eso lo aprendí ahí, estando ahí. O sea, pero era algo que no sabías mientras estabas estudiando la carrera, ¿verdad? No lo sabía. Si tuvieses que describir, por así decirlo, infraestructura y seguridad de la información a tu yo de los 19 años, por así decirlo, ¿cómo describirías esas dos carreras? ¿Cómo dirías esto es esto? ¿Cómo harías eso? Y te diría, para evitar que te hackeen la seguridad de información o cómo hackear. Ah, ok. para ponerlo en castellano. Sí. Y esto sería para meterle a los chicos malos a la cárcel. Bueno, mira. De informática forense. Para darte un ejemplo. Excelente. Por darte un ejemplo nada más. O sea, en palabras, es mucho más amplio realmente. Por supuesto. Estuve casi 3 años ahí. Posteriormente se pasé al sector financiero, a la banca. Estuve en banco familiar casi 4 años y medio. Sí. Arranqué como administrador de sistemas. Y yo venía en el universo de trabajar con servidores con fierros. Conocía muy poco lo que es la virtualización y el banco familiar fue realmente así, ¡boom! Me abrió a un montón de tecnologías que no conocía. Y ahí me di cuenta que lo importante es que además de la carrera son las certificaciones internacionales de las tecnologías que uno utiliza. Hasta ese momento ya me había dado cuenta un poco antes ya de eso, pero en ese momento fue cuando empecé a sacarle jugo a eso. Por ejemplo, tenía certificaciones en Red Hat, certificaciones en Microsoft, certificaciones en i2 Software, que son software contra terrorismo y cibercrimen. Sí. ¿Pero todo eso lo estudiaste en el momento de estar en ese lugar? En el momento de que empecé a trabajar. Ah, ok. Empecé a trabajar y a medida que el trabajo me exigía, empecé a certificar en eso. Sí. Cuando estuve en el banco, nada más fue un boom, nada más de, ok, tengo que hacer el curso de, por un ejemplo, de virtualización aplicada en lo que sería Windows Server, por ejemplo. Ah, ok. En lo que es sobre Red Hat. Y empecé a estudiar y certificar sobre diferentes tecnologías de virtualización. La virtualización es una tecnología que te permite utilizar todos los recursos de un fierro para montar una cantidad N de servidores que proveen servicios en tu infraestructura. Y los primeros 2 años me dediqué a hacer eso, a implementar proyectos, pero no a diseñarlos y a liderarlos, que pasó posteriormente de eso. Después de 2 años, viene un jefe muy querido por mí, se llama Pedro Flores, y me dice, mira, necesito que vos me ayudes a liderar los proyectos del área de infraestructura. Que era lo que yo me estaba perfilando ya realmente, lo que quería innovar, quería hacer cosas, porque veía así, ¿por qué compramos esto? ¿O por qué la gente hace esto? Si hacemos esto podemos ahorrar. O sea, empecé a mirar desde el punto de vista económico.
Y él me dice, ok, quiero empezar a hacer los proyectos, me mostrás y vamos a llevarlo adelante. Y empezamos a trabajar así. Empezamos a investigar tecnología, digamos, de punta ola que se venía en ese momento, que apenas hablaba, que era el tema, por ejemplo, de hiperconvergencia, el tema de virtualización de apps con diversas marcas muy buenas dentro del mercado. Y empezamos a jugar, a probar, tuvimos un montón de equivocaciones, pero también muchísimos éxitos, y los proyectos quedaron así. Y algunos se implementaron, otros no, por cuestiones que, pues, presupuestarias, tiempo, o no estábamos maduros tecnológicamente en ese momento para llevar a cabo eso. En cuanto te referías a implementación de apps, ¿te referís a lo que son aplicaciones para el usuario o Sí, no necesariamente? exactamente, al usuario. Okay. Independientemente, cuando vos haces una innovación, aplicación para el usuario, también hay una contraparte administrativa, tecnológica, técnica que tiene que manejar esa aplicación para dar soporte en caso de un troubleshooting, por ejemplo, Okay. o solucionar un problema, etc. Luego, estoy 4 años y medio, bastante tiempo en el banco para mí. Es muy interesante, haciendo un pequeño flashback allí, porque si bien ya tenías suficiente conocimiento y gracias a ese conocimiento fuiste liderando equipo, y gracias a eso te fuiste dando cuenta, perdón, de que podías ajustar ciertos cambios, y gracias a eso también ya después vas creando algo nuevo, ¿verdad? O sea, a lo que me refiero es, aprendes, lideras y luego creas. Oblicas, exactamente. Algo así. Así mismo. Estoy viendo nada más esa evolución. Así mismo. Y por sobre todas las cosas también me ayudó mucho conocer la gente adecuada en el momento adecuado. O sea, uno nunca sabe todo, pero siempre tiene que estar pendiente del que sabe para aprender de él. Claro. O sea, siempre vas a hacer prueba de error y te vas a equivocar, y por más que te sientas mal en ese momento, es mejor que pase en momentos que puedes controlar eso, que en momentos que van a afectar al negocio o de demás personas, porque al momento que implementas algo y está en juego el dinero de una persona, el dinero de los clientes o servicios críticos, ahí no hay espacio para decir, si bien es cierto, pero no es conveniente que caiga, porque no vas a decir, no, yo trabajé 24 horas para implementar y no funcionó. Yo a mí mismo me decía, cuando implementé el servicio de correo y no funcionó, estuve 2 días sin dormir en el banco. Pude haber dicho, o sea, no por mandarme la parte, pude haber dicho, estuve 48 horas trabajando sin dormir y no puede ser que no valoren eso. No, a nadie le importa eso. O sea, es mi impresión así, que yo me ponía, a nadie le importa. El punto es, ¿funcionó o no funcionó? Eso, el resultado tiene que ser el foco por el cual gira el proyecto, perdón. O sea, porque realmente al mundo no le importa tus problemas personales, no le importa si amaneciste bien o amaneciste mal. Vos tenés que hacer lo que prometiste que ibas a hacer. Te podés equivocar, pero no busques excusas. Andate a lograr ese objetivo. Si no pudiste por acá, flanquea, busca a alguien que te dé una mano, alguien que ayude, pero no busques excusas diciendo, no pude dormir hace 3 días, o me dejó mi novia, o no. Esas excusas para mí no existen. Y creo que no tienen que existir. En mi criterio, por lo menos, yo no los voy a utilizar. Eso es muy puntual, porque, como decís, buscar ese lado de yo trabajé tantas horas, yo hice tanto de esto, pero nadie ve eso. Realmente ve el resultado al final, eso es lo importante. Exactamente. Vamos a decir, es ingrato, es malagradecido, sí, todo lo que vos quieras, pero lo que hace la diferencia es lo que vos lograste, no las 48 horas que te cargaste encima sin dormir. Es lo que vos lograste, es lo que hace la diferencia. Ese resultado final que le permite a ese usuario poder enviar con mayor facilidad, velocidad y seguridad un mail o un archivo adjunto, por darte un ejemplo nada más, a otra entidad y que llegue sin inconveniente en el instante. Eso hizo la diferencia. Dijeron, qué buen trabajo, gracias. No te felicitan por eso, porque el usuario pudo hacer eso, no por las 48 horas que laburaste. Claro. Por darte un ejemplo. Y bien, volviendo al caso allí, habías dicho, creo que estuviste como 4 años en el banco familiar, sí. ¿Y luego qué pasó? Después, de los últimos años estuve coordinando los proyectos de infraestructura. Y después surgió una oportunidad muy buena para pasar a otro rubro empresarial, que es la logística integral de hidrocarburos, que es la empresa que hoy en día estoy hace 2 años como gerente de tecnología y seguridad, que es el Grupo Alcam. El Grupo Alcam buscaba en ese momento elevar todos sus estándares de gerencia porque se había convertido en una multinacional.
y la exigencia del mercado era mucho más grande. No había una gerencia de informática hasta el momento que llegamos nosotros a ese lugar y lo comenzamos de cero. Aprovechando todo el conocimiento que había tenido a lo largo de los años, que estaba trabajando ya en implementación de misión crítica, infraestructura, conocimiento de negocio, implementación de software, ERP, etcétera, comenzamos a construir lo que hoy tenemos, que es Alcan. Y hoy en día sabemos que nos falta todavía, estamos muy contentos de lo que ya logramos. Imagínate, o sea, ese lugar era en mi opinión, una infraestructura ya para mí desfasada porque era puros fierros. Y hoy para mí no puedo concebir una tecnología que no exista la virtualización, por ejemplo. Porque llevando al español eso, es... muchos servidores, muchas computadoras apiladas en racks que te consumen un montón de energía, te consumen un montón de licenciamiento. Ahí está. Y no utilizas todos sus recursos. Era optimizar lo que ya tenías. Exactamente, optimizar lo que tenía y traer lo que no había. Y hoy en día tenemos las tres empresas del grupo que hacen, como te comenté, logística integral de combustible. Lo hacemos desde el origen a través de una naviera, lo traemos, los conservamos, nacionalizamos nuestras plantas de combustible y que la vendemos a terceros. E incluso tenemos un emblema de combustible nuestro que es Petromax. Y hoy todo eso nosotros lo hacemos a través de nuestra plataforma convergente con los diversos servicios montados sobre ella. Desde el día que se montó no tuvimos caída. Para un ejemplo de lo fuerte que es la infraestructura montada. El concepto de work at home no existía, hoy sí hay. O sea, si vos puedes trabajar en tu casa, hicimos todo de forma segura, de forma eficiente y rápida. Y nada, seguimos apuntando, tenemos una nube privada, estamos trabajando en ello para ir expandiendo y para darle más servicios, no solo a los clientes internos, sino también a otros clientes, las empresas hermanas del grupo y a clientes finales. Es muy importante añadir allí es que no importa los recursos que tengas, al fin y al cabo es cómo utilizar todos esos recursos, porque vos llegaste allí y fue, ordenar esto, optimizar, traer cosas nuevas y hacer que arranque la rueda. No, es importante tener recursos, o sea, no podés crear de la nada. Es muy importante lo de tecnología en la inversión. No invertir por invertir nada más, por decir yo quiero esa marca porque es la más linda, está en el cuadrante mágico de Gartner, porque tal revista dice que es lo mejor, sino es porque realmente te va a servir. O sea, cualquier innovación tiene que ir de la mano con un ahorro o una ganancia. Ya sea, porque al fin y al cabo todo es dinero. O sea, si vos disminuís carga operativa en tus empleados, como te mencioné anteriormente, antes de la entrevista, sí, vos estás haciendo que tus empleados se enfoquen en cosas puntuales, que son críticas para resolver, que te van a hacer que los procesos se aceleren y vos generes más dinero con menos carga horaria. O sea, la idea es eso. O sea, toda innovación tiene que ahorrarte algo o generarte algún beneficio económico. Por más mínimo que sea. Por más mínimo que sea. Imagínate que nosotros logramos ahorrar 30 millones de guaraníes al año en luz. Es de la implementación que hicimos en otro data center. Ya sacamos todos los servidores de fierro, montamos toda la infraestructura, dándolo mucho más sencillo, hicimos la medición y nuestro consumo de kilowatt año bajó así. O sea, 30 millones de guaraníes ahorramos nosotros en lo que es la parte de consumo de energía. La parte de licenciamiento, había que pagar un monto alto y nosotros reducimos 70% de ese monto con optimización de arquitecturas. Wow, bastante importante. Exactamente, claro. Por eso, toda innovación que uno haga tiene que ir apuntado al negocio. Anteriormente se veía que la tecnología era un área de apoyo. Hoy en día la tecnología es transversal a todo el negocio. Yo tengo que ser capaz de juntarme con mi CFO y decirle qué ERP necesitas para poder trabajar correctamente en tus procesos financieros, en tu workflow de trabajo, optimizar todo lo que es tu flujo del área de atención al cliente, área comercial, hasta la llegada de control de fluctuación, etc. Hablamos de recursos humanos y decirle qué vos necesitas para poder hacer una mejor selección de personal partiendo de ciertas variables que requieren o palabras clave que requieren el puesto. O sea, eso es lo que tiene esta tecnología hoy. Tiene que ser transversal al negocio y ayudar al negocio a crecer y a generar ganancias. Efectivamente, y totalmente de acuerdo con eso. Y bien, continuando ahí un poco más sobre tu historia, Sergio. Nos gustaría saber en todo eso, de lo que ya nos habías comentado, ¿tuviste en algún momento un peor momento como profesional? Varios. Una de ellas.
Justamente lo que te puse ejemplo, cuando estuvimos trabajando 48 horas sin dormir para la implementación de un servicio de correo que recaía sobre mí, fue el primer proyecto así grande que lideré y fracasé, en parte. Porque asumí demasiada carga sobre mí y no delegué. Y digamos que otros sectores que tenían que haber hecho ciertas cosas y no nos pusimos de acuerdo, lo cual yo igual asumo el cargo, vamos a decirle, porque yo tenía que liderar el proyecto y tenía que asegurarme que esté todo eso. Y obviamente tuvimos esos 48 horas de trabajo, tuvimos que volver atrás y fue un montón de horas perdidas por el equipo, que no estuvimos con su familia, no estuvimos descansando, y me sentía así frente a mis gerentes y directores en ese momento. Que sentí como que de repente no estás a la altura de la situación. No que sos inútil, porque yo creo que nadie es inútil, todos tenemos algo que ofrecer, pero no que no estás a la altura. Y en ese momento también me di cuenta, independientemente de eso, nunca tenés que dejar que por más mal te sientas que te pisoteen, venga alguien a tratarte mal por ese motivo. Y por suerte pude ver que era algo que se podía solucionar, que no le impactó económicamente a la entidad, si bien tuvimos muchas pérdidas de horas, vamos a decirle, y horas de sueño, no le impactó tanto económicamente ni operativamente al resto de las unidades de la organización. Entonces digo, ok, la siguiente vez vamos a hacer mejor y voy a pedirle ayuda a ciertas personas que tienen experiencia. Y así logramos los siguientes 15 días, voy a implementar con éxito en 12 horas. Wow. Pero por sobre todas las cosas también, por más que uno se sienta de esa manera, no tiene que dejar que nadie venga y le insulte y le diga, sabes que no servís. Porque una vez que vos dejas que alguien te diga eso, va a venir una segunda persona y tenerlo de hecho, si una segunda persona te dice, va a haber una tercera, cuarta y quinta vez. Así que de entrada no hay que permitir eso. Claro. Y es interesante porque mencionaste, porque se dio el error, ¿verdad? Se dio el error, pero se aprende de eso. Claro. Y el punto es que al principio, bueno, no había la experiencia todavía completamente, pero era cuestión de delegar. Y quizás por no delegar algo que podías haberlo hecho. Totalmente, o haber delegado, o haber consultado a alguien que tenía más experiencia. Sí. Por querer asumir todo, digamos, ser protagonista y mostrar que yo estaba a la altura y que podía hacerlo, lo hice. Y al fin y al cabo el mensaje, nadie hace todo solo. Nunca. O sea, siempre hay que... Más de tecnología, todos sabemos que nadie solo. Hay genios, guruses acá en Paraguay, así, pero ni ellos hacen todo solo. Siempre tienen alguien que les está ayudando, capaz en tareas mínimas, pero que le facilitan las tareas principales a ellos. O sea, es imposible hacerlo solo. Es un buen mensaje también para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y bien, Sergio, para ir cerrando un poco el programa, bien, nos gustaría saber, tanto a nivel técnico como a nivel personal, ¿cuáles son algunas habilidades que te han enseñado a llegar hasta donde estás hoy en día? Aprender de los errores propios y de los demás. Digamos, la capacidad analítica que tengo, por decirlo de una manera, ayuda a percatarse de eso. O sea, obviamente con los errores propios uno duele más y trata de ser mucho más severo, sí. Pero a lo largo de los últimos años aprendí a ver los errores de los demás para que no me pasen a mí y aprender de eso. Porque aprender de errores no es solo no hacer lo mismo, sino aprender un montón de caminos, técnicas, ciencia y conocimientos de otras muchas maneras de hacer. Porque la solución que funciona para mí, capaz que no se adapte para vos. Y vos necesites otra. Yo tengo que ser capaz de poder dar una solución que se adapte a vos. Claro. O sea, eso creo que la capacidad de análisis es muy importante. Análisis y ejecución, porque si vos sos analítico y no podés ejecutar, no te sirve de nada. Porque es que te quedas otra vez ahí en el limbo diciendo, sí, pero podemos hacer esto y lo otro, pero tenés que saber dar un cierre y boom. Y eso pasa mucho también a nivel personal, porque puedes tener toda la información que quieras, pero después decir... Si no sabes qué hacer con la información. Claro, no haces nada. O sea, exactamente. Tenés que tener la capacidad de analizar y ejecutar. Y no solamente ejecutar y decir me va a salir bien de una, porque siempre un experimento. No salió bien, bueno, vamos a probar de esta forma. Totalmente, manejar las contingencias, hacer una planificación. O sea, estamos muy acostumbrados acá a no planificar, sino a hacer nomás. Y no, a ver cómo sale, no.
es peor. Por experiencia te digo porque ella hacía lo mismo. Sin embargo, cuando vos haces una buena planificación, tener una buena contingencia y por sobre todo tener un buen equipo que maneja la información de cómo hay que llegar a ese lugar, maneja todos los estados del proyecto, es mucho más fácil. Porque sabes, ok, estamos en la fase 3, nos quedamos acá, muchachos, bueno, tenemos que ver la manera de pasar acá, pero ya llegamos acá. Que atropellar y después te vas hasta el final y sabes, ¿dónde estuvo el error? ¿Estuvo en la ejecución o conectamos mal tal equipo o desarrollo? No. Sin embargo, cuando está bien planificado, tenemos el checklist, se identificado ante tu error. Importante eso. Muy importante. Siempre dar un seguimiento de qué es lo que está uno haciendo, ¿verdad? Exactamente. Para que pueda evolucionar luego. Y 2 preguntas más, Sergio. ¿Qué recomendar a aquellas personas que aspiran a ser, por así decirlo, gerente de tecnología, gerente de TI, o seguir la carrera de análisis de sistemas? ¿Y tendrías un libro, música o frase que llevas contigo a nivel personal? Voy a empezar a hablar primero de cómo que tienen que ser conscientes y después te voy a tirar la frase al final. Claro. Tienen que ser conscientes que no van a dormir mucho. Sí. No van a dormir, van a leer mucho. No es el caso, hoy tengo dormido 8 horas o me duermo 8 horas. No existe eso. No existe eso. Van a leer mucho, se van a dormir adicto al café. Wow. Sí. Van a sacrificar muchas festividades familiares y eso para hacer su trabajo, pero es una carrera genial y es muy amplia. Que hoy en día tenemos que sentarnos a hablar bien de esto porque cuando me tocó estudiar el análisis de sistemas está todo orientado a lo que era desarrollo. Y la tecnología es tan amplia que tiene áreas de infraestructura, de desarrollo, base de datos, networking, telecomunicaciones. Y es muy importante tanto las habilidades técnicas, como te mencioné, como estudiar una carrera, certificar tecnologías, como las habilidades blandas para poder gerenciar. Porque el mejor gerente, como te dije en la entrevista también, no es quien más sabe, sino quien sabe usar mejor su equipo. Quien maneja las habilidades y debilidades y debilidades de su equipo. Y explotar eso al máximo para explotar es una palabra muy fuerte de repente, pero utilizar esas habilidades para llegar al objetivo. Sí, porque no importa cuánto sabes. O sea, siempre hay alguien que va a saber más que vos. Claro. Y es poder también manejar aquellas personas que tienen ciertos poderes, digamos, que vos no tenés. Exactamente. Y canalizar todo eso en un solo objetivo. Totalmente. O sea, vos tenés que saber hablar con tu equipo de trabajo, con tus pares y con tus superiores y tu aliado estratégico que son para la organización para poder encarar un proyecto y llegue de forma exitosa. Tenés una sinergia de todos esos elementos, que es conocimiento, actitud, perseverancia, o sea, un montón de elementos son. Y si hay una frase que a mí se me quedó, va a sonar cliché esto, pero es cuando Sylvester Stallone, el personaje de Rocky, le explica a su hijo que vos no podés irle a la gente a culparle de tus problemas. Vos hiciste porque vos quisiste o no hiciste porque vos no te animaste. O sea, vos tenés que seguir y seguir y seguir por más que tipo la vida te tire cosas encima, tenés que levantarte y continuar. No tenés que rendirte, o si no, no vale la pena. Absolutamente nada. La escena de Rocky con su hijo. Exactamente. La vida te golpea y la situación es quién más resiste. Exactamente, y continuar. Y continuar significa meterle más garra, aprender más, absorber más conocimiento y por sobre todo disfrutar también el camino. Porque ¿quién no disfruta cuando una implementación sale bien? Esa sensación de pequeña victoria que tuviste después de tantas horas de trabajar o lograr una certificación muy importante después de tantas horas de leer. Disfrutar eso. Que de hecho también es parte de... Es muy similar a lo que es la música para vos. Exactamente. Disfrutar de ese proceso. Sí. Disfrutar de eso porque todo el mundo se enfoca en que quiero tener mucha plata, quiero tener esto, o sea, es genial, a mí me encanta, no te niego, pero ese momento que hablar de la certificación, o de implementar algo que te decían que no podías, o ahora viste que era muy difícil y peleaste por ese proyecto y lo lograste, son muy gratas y que son pequeños momentos que tiene que atesorar la persona para esas pequeñas victorias el día de mañana cuando estés mal te acuerdes y te permita seguir adelante. Totalmente. Y bien. Te agradezco muchísimo, Sergio, por tu tiempo. Por la invitación. Muchas gracias por compartir tu historia, por tu experiencia. Y bien, espero que esto sea de valor y le pueda servir a una persona que esté en transición de carrera.
Ojalá realmente. Muy agradecido, Emil. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta luego.